Saludos amigas y amigos de Principalmente. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa de interés jurídico e institucional. El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, nos acompaña, con quien conversaremos sobre diversos temas vinculados al funcionamiento del sistema de justicia. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. El día de hoy contamos con un invitado especial. Se trata del doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, un hermano, un amigo nuestro, compañero de estudio, que ha desarrollado a lo largo de su ejercicio profesional intenso en todos los tribunales del país una presencia importantísima en todo lo que ha tenido que ver con los cambios institucionales que se han producido en República Dominicana en los últimos años. El doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, además de ser un abogado de los tribunales de la República, reitero, con un ejercicio profesional en todo el país, ha desarrollado una labor a través de la sociedad civil, fundamentalmente dirigiendo la Fundación Institucionalidad y Justicia, una institución que ha tenido una incidencia determinante en muchos aspectos importantísimos de la vida institucional de República Dominicana, básicamente en lo que tiene que ver con la transformación e institucionalización de nuestro sistema de justicia. Y ahí, obviamente, el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán ha sido la voz cantante, la voz determinante en todo este proceso de fortalecimiento institucional que se ha producido en República Dominicana en los últimos años. Ha tenido una participación destacadísima en lo que tiene que ver con la institucionalización y profesionalización de la carrera del Poder Judicial. Igualmente, en todo lo que ha tenido que ver con el proceso de institucionalización y fortalecimiento de carrera del Ministerio Público.
y ha desarrollado una labor intensísima durante muchos años tendente a lograr la profesionalización, institucionalización de la Policía Nacional, uno de los operadores fundamentales del sistema de justicia. De manera que con Servio Tulio podemos tratar todos estos temas que son de sumo interés para todo el país y obviamente para ese segmento tan importante de la población dominicana que lo constituyen los profesionales del derecho, los estudiantes de derecho y la ciudadanía en sentido general. De manera que para nosotros, Ramón, Pedro, Olivo, compadre Olivo y un servidor, es un placer, Chevy, hermano mío, tenerte aquí en Principalmente. Bueno, Radamés, Pedro, Ramón, gracias por la invitación. Me siento un poco raro porque generalmente quien lo entrevista a ustedes soy yo. Y en esta ocasión son ustedes a mí. Pero me parece que de lo que se trata es de un conversatorio que terminará contribuyendo a todo lo que tiene que ver con lo que ustedes vienen haciendo desde hace un tiempo, y es al fortalecimiento del acervo jurídico en la República Dominicana. Así que en nombre de la Fundación y del mío propio, le agradezco la invitación a este programa que sin lugar a dudas se ha convertido en un toque de queda, esa es la verdad. Así que muchísimas gracias. Servio Tulio, en los últimos años en República Dominicana, sobre todo a partir de la reforma constitucional del año 1994, que aunque fue una reforma de carácter coyuntural, así es, que se dio como consecuencia de una crisis política electoral, sin embargo, incidió sobre todo en lo que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial de República Dominicana, que a partir de esa reforma se constituyó un antes y un después. Obviamente que tuvo que llegar al gobierno el Partido de la Liberación Dominicana con el doctor Leonel Fernández a la cabeza para que esto se concretizara. Y es el presidente Leonel Fernández quien convoca por primera vez en el año 1997 el Consejo Nacional de la Magistratura, que dio al traste con la promoción, si se quiere, de una nueva Suprema Corte de Justicia. A partir de ahí, ¿cómo tú vislumbras, cómo tú ves cuál ha sido el desarrollo que ha tenido en la institución en República Dominicana todo este proceso de transformación que se ha dado en las mismas? No, yo creo que el sistema de justicia, que yo creo que así es como hay que verlo, en donde confluyen no solamente el Poder Judicial, sino también el Ministerio Público, la defensa pública. Hay que recordar que no teníamos defensa pública 10 años para atrás, sino que es hace 10 años que comenzamos a tener una defensa pública, en donde la misma es dirigida por un Consejo Nacional, en donde ya sus miembros son de carrera, tienen que pasar por un proceso de formación en la Escuela Nacional de la Judicatura, en donde los miembros del Ministerio Público, ya los fiscales, también son de carrera, los miembros del Poder Judicial. Bueno, aquí tenemos uno de los jueces más emblemáticos de todo lo que fue esa primera ola de reforma en el Poder Judicial, y me refiero al magistrado Pedro Balbuena, que a juicio de la Fundación es uno de los magistrados o ex magistrados que mayor visión holística tenía sobre lo que era la función de un juez. Esa es la verdad. Y él fue fruto de esa primera ola de la reforma, y como él podemos mencionar al magistrado Bonelli, y así hay decenas, hay una cantera de magistrados, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, como en la propia defensa pública. Es decir, que no hay duda de que el sistema ha venido evolucionando. Ahora, el sistema se agotó y eso trajo como consecuencia de que tuviéramos que vivir otro proceso de reforma, que es el que estamos experimentando, ese es el que estamos implementando en la actualidad. Tenemos una nueva ley orgánica del Ministerio Público en la que participamos nosotros 4, cuya intención era ver de qué forma podíamos fortalecer y separar aún más de la política a los miembros de esa institución
Y eso se ha visto, por ejemplo, cuando el magistrado Francisco Domínguez Brito le tocó, por ejemplo, sustituir al encargado del Departamento Anticorrupción, que antes de la reforma de esa ley orgánica era el presidente de la República quien los designaba. Vemos cómo ya es el propio Procurador General de la República quien tiene esa facultad para designar al titular de esa posición. Y así tú te encuentras con una serie de factores que sin lugar a dudas en este momento están contribuyendo al fortalecimiento del sistema de justicia. Por ejemplo, una de las grandes conquistas de la reforma constitucional del 2010 y que viene a ser parte de esta segunda ola de la reforma es el propio Tribunal Constitucional. Fíjense cómo nosotros le sacamos al Poder Judicial la parte política de la justicia. Ustedes se imaginan si le hubiese tocado al Poder Judicial evacuar una serie de decisiones que ha tenido que evacuar el Tribunal Constitucional, que han generado debates como se esperaban que iban a generar, que le hubiese tocado al Poder Judicial tener que defender decisiones de esa dimensión. Evidentemente que la situación del Poder Judicial hubiese sido otra. Y vemos cómo este poder del Estado comienza de una u otra forma a legitimarse, a fortalecerse. Pero vuelvo y te reitero, así como se agotó la primera ola de la reforma judicial, hemos comenzado la segunda ola, en donde nos vamos a encontrar con una serie de situaciones que dependerá de los actores que esas instituciones se legitimen. Esa es la verdad. Pero yo sostengo la tesis de que nosotros estamos viviendo un tránsito. Ese tránsito que se vivió los primeros años a raíz de la reforma del año 1994 es lo mismo que estamos viviendo en la actualidad. Y por eso es que tú ves que cada vez vemos cómo se dan situaciones a lo interno del Ministerio Público, que a fin de cuentas es desmontando estructuras que existían de conformidad con lo que fue la ley que se reformó. Y es el fruto de la implementación de una nueva ley que establece una nueva lógica, una nueva estructura. Ya vemos que los miembros del Ministerio Público no lo nombra el presidente de la República, que hay un Consejo General del Ministerio Público conformado por pares, fiscalizadores, fiscales, procuradores de corte, un procurador general adjunto. Tenemos un órgano de gobierno a lo interno del Ministerio Público y eso se da en todas las instancias. Entonces, podríamos decir, Servio Tulio, que bueno, hay una primera ola que se planteó unas determinadas metas que se cumplieron. Y es verdad que se cumplieron. Aquel tema de que se necesitaba estabilidad en los jueces, estabilidad en los fiscales, una defensa pública, eso lo tenemos. Pero la Constitución ha señalado, digamos, ha sido la que ha venido a lanzar esta segunda ola, digamos, fuertemente con los tribunales, las altas cortes. Así es. Pero también le ha planteado una agenda al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la propia defensa pública. Sin lugar a dudas. Y esa es la que está por desarrollar. ¿Eso implicará promover nuevas leyes o es simplemente cambio de prácticas, eso que tú señalabas de los actores? Mira, ahí hay de todo. O sea, hay el diseño de nuevos modelos de gestión, de los cuales nosotros trabajamos muchísimo en eso en la Procuraduría General de la República, como desde la propia defensa pública. Y yo creo que de lo que se trata es ver de qué forma también a estas instituciones se le asignan los fondos que se requieren. Las reformas son caras. O sea, yo sostengo la tesis de que no es posible que el Poder Judicial pueda dar un servicio eficiente con los fondos que se le asignan. Por ejemplo, en esta ocasión, en el presupuesto del 2014. Eso no es posible. Esa quizás es una de las metas que queda pendiente de la primera ola. Porque hubo unas leyes que establecieron unos porcentajes. Claro, lo que pasa es que tú sabes que también aquí todo lo complicamos, porque fueron tantas las leyes que establecieron porcentajes que se le hace prácticamente imposible a un presidente poderla cumplir. Así es. Y nadie está obligado a lo imposible. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la asignación de recursos, nosotros estábamos haciendo una especie como de evaluación, o una especie de cómo las instituciones del sistema, Ministerio Público,
Yo no sé cómo, por ejemplo, Radamés cuando era procurador sobrevivió. Honestamente no te lo digo. Porque cómo con tan pocos recursos fue capaz de implementar con éxito un nuevo modelo penitenciario que se convirtió en el modelo de América Latina. Es decir, el modelo de sistemas penitenciarios que ha optado la Organización de Estados Americanos es precisamente el nuevo modelo penitenciario. Yo no sé cómo eso lo logró, pero lo logró, se dio el milagro. Pero yo supongo que también en detrimento de otras cosas que él pudo haber querido implementar. Eso se da en los demás actores del sistema. Por ejemplo, el Ministerio Público ahora tiene un gran problema por falta de recursos. Y eso se refleja en los programas que se están diseñando a lo interno de la Escuela Nacional del Ministerio Público, de la cual tú fuiste su director. Cómo los programas de capacitación se han caído. Y eso a nosotros como fundación nos preocupa, porque estamos hablando de la profesionalización de los miembros de esa institución. Eso se da en el Poder Judicial, eso se da en la defensa pública, y vemos cómo, por ejemplo, en la defensa pública, de 450 defensores que debiera de tener el sistema, solamente tiene 123. Entonces, yo creo que esas son las cosas que tenemos que también ponerle la mirada. ¿Cuáles crees tú que son los ejes básicos de esta segunda ola? ¿Alrededor de qué debe moverse? ¿Alrededor de legislación? ¿Alrededor, digamos, de una nueva práctica? ¿Alrededor de qué tipo de empuje institucional crees tú que debe promoverse esta segunda ola? Yo creo que debe de haber nuevas prácticas. Yo creo que el Estado tiene que entender que el sistema de justicia es fundamental para que podamos hacer realidad ese Estado social, democrático y de derecho. Esa es una realidad. Yo creo que a lo interno de estas instituciones es importante ver de qué forma podemos diseñar políticas públicas que puedan contribuir a que estas instituciones se fortalezcan. Yo creo que de eso es de lo que se trata, porque muchas veces creemos, Pedro, que las reformas se limitan al contenido de normas. Y esa es una dimensión de la reforma. Y muchas veces vemos y entendemos como que el hecho de que hayamos sacado una ley buena, ya eso bastó como para que eventualmente la institución resulte ser, desde el punto de vista de los servicios y de cómo se comportan sus actores, va a terminar siendo exitosa. Y eso nada que ver, eso es un punto de partida. Entonces yo creo que los retos a lo interno de estas instituciones es, por ejemplo, en la defensa pública. Nosotros tenemos un grave problema, porque la defensa pública es un órgano constitucional ya, en donde la propia Constitución obliga a que en cada distrito judicial haya una Oficina Nacional de la Defensa Pública. Nosotros estamos abocados, estamos obligados, de conformidad con la Constitución, a que nosotros tengamos 35 oficinas de la defensa pública. Solamente tenemos 22. O sea que ya tenemos una meta concreta. Ya tenemos una meta concreta. Pero fíjate cómo también nosotros ya comenzamos a tener omisiones constitucionales. Porque es que la defensa pública es un servicio constitucional. ¿Tú sabes cuántos casos asume la defensa pública de los casos que se le someten al sistema penal? El 67% de los casos. Es decir, de 40.400 casos que se le sometieron al sistema, la defensa pública asumió, yo diría que hasta de manera exitosa, 26.300 casos, con solamente 23 defensores al nivel nacional. Entonces ya vemos cómo estos defensores comienzan a sobrecargarse y entonces comienza esa saturación a reflejarse muchas veces en el servicio. Por ejemplo, en tu caso, vamos a hablar de los jueces. Yo creo que a lo interno del Poder Judicial, yo creo que tenemos que revisar el modelo de gestión. Porque ese modelo de gestión va a implicar que en los tribunales los jueces cuenten con el personal que se requiere. Tú eso no lo vas a decir por razones de delicadeza, pero yo lo puedo decir, porque eso fue lo que yo vi.
Este joven, cuando era presidente de la Corte en Puerto Plata, sucede que tenía que llevarse los expedientes sábado y domingo a su casa, porque no tenía ni siquiera el espacio para poder ser eficiente desde el tribunal. Entonces, eso no es posible. Entonces, esa es otra meta. Otra meta es que no es posible que los miembros del Poder Judicial, los jueces sobre todo, exista en la sociedad como que tienen que tener vocación al martirio. Y me explico. Son desde el punto de vista de la responsabilidad que asumen los funcionarios peores pagados de este país, conjuntamente con los fiscales y procuradores de corte y procuradores generales. Que son los peores de los peores pagados. Que son los peores de los peores pagados de América Latina. Es decir, que cuando tú te vas a los salarios que devengan los actores del sistema de justicia en la República Dominicana, tú te encuentras con la desagradable sorpresa de que son los peores pagados, pero ojo, son desde el punto de vista de los casos que ellos conocen los que mejores desempeños tienen. Entonces, eso no puede ser. Hay una incongruencia, evidentemente. Eso no puede ser. Entonces, yo entiendo que los presidentes de la República tienen que entender que para el bien de la democracia, nosotros tenemos que a estos actores ver de qué forma, no solamente a sus instituciones, le podemos asignar los recursos que ellos muchas veces solicitan, que ni siquiera lo que solicitan es lo que la ley contempla que deben de solicitar. Siempre han solicitado un porcentaje que está muy por debajo de lo que establece la ley. De lo que establece inclusive la ley, pero que lamentablemente ningún presidente le ha asignado a estas instituciones. Servio Tulio, vamos a hacer una breve pausa para seguir abordando este y otros aspectos interesantísimos sobre la reforma tanto del Poder Judicial, la reforma del Ministerio Público y la Policía Nacional. Continuamos con principalmente. Servio Tulio, una de las cuestiones de las que hablábamos antes del inicio del programa y en la que ha tenido una participación importante la Fundación es en el tema del proyecto de reforma a la Policía Nacional, que actualmente cursa en la Cámara Legislativa. En términos generales, ¿cuáles son los aspectos, digamos, más controversiales de esa legislación y que merezcan, digamos, la pena discutir en un ámbito, en un espacio como este, para abordar esos temas, digamos? Mira, yo creo que lo único controversial de ese proyecto es que real y efectivamente, si el Congreso de la República aprueba lo que el presidente le sometió, yo creo que lo único controversial sería que va a haber un cambio de paradigma al interno de esa institución, desde el punto de vista de lo que sería la mejoría institucional de la policía. Porque la policía tienen que entender, nuestros policías, que ellos son importantes. Lamentablemente e históricamente esa ha sido una institución, no solamente que ha sido maltratada, sino que también el hecho de que las propias condiciones en las que ellos laboran, porque la verdad es que son deplorables, como que no le ha permitido a ellos sentirse que son una institución clave. Yo no conozco el primer país del mundo que no tenga una Policía Nacional. Hay países que han desmontado Fuerzas Armadas. Es decir, si eso es así, esa es una institución clave. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Y que yo creo que el presidente Medina tuvo y dio en el clavo con la propuesta que se sometió al Congreso, que fue la propuesta que estuvimos trabajando, tenemos que ser honestos porque así lo reconoció la comisión,
la propuesta que estuvimos trabajando cuando tú eras Procurador General de la República y la fijo a lo interno del Congreso Nacional. Las propuestas que hicimos, allá te representaba Jenny Berenice y Ramón Núñez, y las propuestas que nosotros le hacíamos a los congresistas fueron lo que asumió esa comisión. ¿Qué es lo que esas propuestas dicen? Bueno, que tenemos que tener una policía de carrera. Fíjense que el 83% de los miembros de esa institución no son de carrera. Los contrata el jefe de la institución. Ojo, eso es fatal, porque ahí no hay una mística, ahí no hay un compromiso, ahí no hay nada. Nosotros estamos fortaleciendo la carrera, ¿por qué? Porque ahí no hay carrera. Es una institución que tiene 21 escuelas y da pena ir a una de esas escuelas. Pero más aún, fortalece la relación entre la policía y el Ministerio Público. Y fortalece la relación de la policía con el ministro de Interior. O sea, es una propuesta que deja muy claro que el jefe de la policía es el ministro de Interior. Se fortalece el Consejo Superior Policial, que le dan una serie de atribuciones. Se mantiene un consejo predominantemente integrado por los propios miembros de la institución. Sí, pero siempre lo presidirá el ministro de Interior y a falta de este, y ya eso se socializó a lo interno del Congreso, sería el Procurador General de la República. Yo oía algunas voces desde la sociedad civil que decían que el Ministerio Público no debía de ser parte del Consejo Superior Policial. Y la verdad es que cuando uno escucha estas cosas... Es un absurdo. Uno no entiende quienes hacen propuestas de ese tipo y no entienden la relación que hay entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. No la entienden. Claro, no la entienden. No la entienden. Una relación permanente. No. Y además en todo lo que tiene que ver con la dirección de la investigación. Claro. El Ministerio Público juega una relación de jerarquía. Entonces, eso se consensuó y no hay problema. Y hay un aspecto también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones de esa institución. Tú sabes que desde el punto de vista de la Constitución, la policía no es una institución autónoma. Generalmente ella se ha comportado como si fuese una institución autónoma. Pero ya la Constitución del 2010 desmontó ese mito y dejó muy bien claro que esas direcciones estaban adscritas a un ministerio. Si eso es así, esa dirección no puede estar manejando todo lo que es su sistema de pensiones. Y ya se consensuó de que para eso hay un sistema de pensión pública en donde va a estar entonces funcionando las pensiones de la policía. Eso trajo algunos inconvenientes, algunas diferencias, y yo lo entiendo porque todos estos desmontes no dejan de ser procesos, pero en la medida en que tú lo vas debatiendo y discutiendo, yo creo que se van aclarando y se entienden mejor. Y así tú te encuentras con una serie de cosas como, por ejemplo, las incompatibilidades. La función policial no puede ser compatible, por ejemplo, como que nuestros policías estén dando servicio en establecimientos comerciales. Eso va a haber que desmontarlo. El establecimiento comercial que quiera un policía va a tener que pagar su policía privada. Nuestro policía se tiene que concentrar en lo que es su función policial. Una de las cosas que se discutió fue la naturaleza de la institución. Que en la Constitución, yo no sé si tú te recuerdas, porque eso lo manejamos tú y yo desde la Fundación, que se quedó en la Constitución de que la naturaleza de la policía era policial. Pero es que yo no conozco ninguna de las policías del mundo que no sea civil. A mí me hubiese preocupado si en la Constitución hubiese dicho que la naturaleza era militar. Claro. Entonces, si es policial, no es militar. Lo que pasa es que los que tienen vocación militar o quieren una policía militar asumen a partir de esa expresión de eso, de que es policial, quieren sacar como consecuencia que no es civil, lo cual la Constitución en ningún momento No, lo importante es que la Constitución no dice que es militar. Claro. Y como todas las policías del mundo son civiles,
No hay ningún problema. No hay Dejemos la problema. que es policial. Claro. Una de las cosas que se discutió fue todo lo que tiene que ver con si es jefe, si es director. Y eso, como es un tema político, yo no lo quiero debatir aquí, pero no hay duda de que yo estoy muy conforme con lo que decidió la comisión a lo interno del Congreso, que hizo un papel estelar. Y déjame decirte algo, yo no sé si tú recuerdas, y no creo que sea una infidencia, porque como miembro de la comisión que creó el Congreso también estaban los policías. Uno tiene que felicitar al Senado de la República, porque cuando se iba a conocer el proyecto anterior, que era el proyecto de la institución, que tiene todo el derecho también. Claro. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. En esa ocasión el debate se dio porque nosotros no estábamos de acuerdo a la luz de la Constitución del 2010, simple y llanamente. No es si era bueno lo que ellos proponían o si era malo, es que eran propuestas que chocaban con la Constitución y que teníamos que armonizar una propuesta que fuese acorde a la Constitución del 2010. Bueno, eso se ha venido trabajando. Hay que felicitar al Congreso y al actual jefe de la policía. Al actual jefe de la policía. Que a mí no me cabe duda que este hombre es mi percepción. Tiene otra visión de lo que es la institución, totalmente diferente de sus antecesores, para bien o para mal, pero son visiones diferentes. Es decir, que yo pienso que, en resumen, yo creo que esos son de los aportes más destacables de la propuesta policial. Y lo importante en todo esto es que vemos no solamente que esa institución, y hemos llegado a la conclusión todo lo que hemos trabajado en esa reforma, hemos visto que una reforma a la ley vaya a resolver el problema. Ese es un componente. Conjuntamente con eso se tienen que diseñar una serie de políticas que van a complementar una eventual reforma a la Constitución, que ya se inició al interno de ella. Y me explico. Ya la Cámara de Cuentas la intervino por primera vez. ¿Y quién intervenía en esa institución? Ya le están haciendo una auditoría a la policía. Ya hay una comisión de veedores, en donde inclusive se han impugnado 2 licitaciones y la han tenido que volver a realizar. Es decir, que yo creo que ese es un proceso que comienza. Hemos visto que hay una voluntad del presidente. El presidente tiene un estilo como que es un hombre muy pasivo. A veces uno le da la impresión como que es un hombre como muy sensato, conversa con todo el mundo, pero que yo he llegado a la conclusión de que entiende muy bien el problema y la necesidad de que nosotros tengamos una policía que real y efectivamente cuente con la credibilidad de la ciudadanía. La ciudadanía a veces se siente atemorizada con esa institución. Y yo entiendo que de lo que se trata es de que la ciudadanía se sienta segura, porque eso es lo que le conviene al país y a la policía. Sí, indudablemente que ese nuevo marco legal que se está fraguando en el Congreso Nacional resultaría importante para producir los cambios que necesariamente deben darse al interno de la institución policial. Pero tal y como tú expresabas, Servio Tulio, eso debe ir acompañado de otras políticas. No es verdad que con la actual remuneración económica, con el actual presupuesto de la Policía Nacional, podemos lograr contar con una policía eficaz y sobre todo con una policía comprometida con la seguridad ciudadana, que es uno de los ejes fundamentales del país, yo diría. La seguridad ciudadana es un elemento clave de la vida cotidiana de cualquier nación. La sociedad la percibe como que está primero que inclusive que la educación. Así es. ¿Y es verdad? Y así es. La gente prefiere seguridad que lo eduquen. Entonces, esa Policía Nacional, indudablemente que esa reforma debe ir acompañada de esas políticas que yo creo que son fundamentales para que podamos tener una policía que el ciudadano sienta, que tenga una policía en la cual puedo confiar. Pero mira, Radamés,
el actual jefe de la institución, que es lo que refleja lo que ha sido su dirección a lo interno de la institución policial. La verdad es que ha venido librando un combate a lo interno de la policía. Se ha venido separando gente, coroneles, o sea, no estamos hablando ya de rasos. Y ha venido desmontando cosas. Esa institución se tiene que transparentar. Porque una de las cosas que se dicen, y la dicen inclusive un miembro de la misma institución, son las cantidades inclusive de personas que sin tener que ver con la institución inclusive están en la nómina de la policía. Ese es uno. Eso hay que transparentarlo. Número 2, nosotros tenemos 30 y tantos mil policías. Nosotros tenemos 3 veces más policía que la ciudad de Los Ángeles, que tiene 4 veces más ciudadanos que la República Dominicana. Estoy hablando de una de las policías modelos del mundo. Son 10.000. Pero ¿qué pasa? Que a lo interno de esa institución hay 500 policías vigilando a los 10.000 policías. Entonces, en esa reforma a la policía, una de las cosas que nosotros estábamos proponiendo era todo lo que tenía que ver con asunto interno. Hoy en día, asunto interno, ¿de quién depende? Del jefe de la policía. Nosotros queríamos que estuviera adscrita al ministro de Interior. Eso no se logró. Porque esto es un proceso también. Esta es la reforma policial políticamente posible. ¿Qué se logró? Que estuviera adscrita al Consejo Superior Policial. Por lo menos se dio ese paso. Se dio ese paso que no deja de ser importante. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. O sea, es ver de qué forma podemos, una institución tan necesaria, tan importante, podemos, vuelvo y reitero, hacerla efectiva y creíble ante la nación. Pero indudablemente, señor Tully, que hay que cambiar las condiciones materiales de existencia del policía. Sí. Eso debe ser un elemento, un eje clave fundamental que debe ir unida con cualquier tipo de reforma que se haga sobre el papel. Porque podemos hacer todas las reformas del mundo sobre el papel, pero si no la concretizamos con acciones específicas, como en este caso una mejoría de las condiciones de vida del policía, porque fíjate lo difícil que es, bajo las actuales condiciones de vida, el costo de la vida, vamos a decir, que un policía, padre de familia, ganando 4.000 pesos, bajo este contexto, ponte no que tenga 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, como tienen muchos, sino que tenga un solo hijo. Es casi imposible, sobrevivir. Es imposible sobrevivir con eso. Entonces, tú estás mandando a ese infeliz policía que tiene autoridad, que además tiene un arma. A ser tentado. A ser tentado. A ser tentado. Todos los días. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y también a que tenga que buscar un trabajo adicional, que es lo que está pasando. Los más serios hacen al que tiene que darle prioridad, porque es de donde realmente no, y no solamente eso, porque ahí es que viene el problema. Cuando tú analizas y decantas quiénes son los policías que se separan de la institución, no son los que elaboran al interno de la policía, son los que teniendo que buscar sobrevivir, se meten en una serie de líos los pobres. Y ahí entonces lo infiltran el crimen organizado. ¿Por qué? Porque la institución pierde el control de esos miembros. Sí. Fíjate la lucha que le dio al jefe de la policía. Poder reclutar, y la lucha que le daba a los anteriores jefes de la policía, 10.000, 12.000 policías para dar un servicio en época de Navidad. Cuando muchas personas escuchan eso, tal vez equivocadamente piensan que se buscan personas que no estaban en la policía. No. Es que de los mismos miembros, 33.000 miembros que tiene la policía, se logra tener a esas personas disponibles, a esos 10.000, 12.000, o sea, son miembros de la institución, para una época determinada. Claro, que andaban dando otro tipo de servicio.
Fíjate porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi profesor, Franklin Almeida, persona a quien yo respeto mucho, a veces no comparto algunos de sus criterios, pero es un hombre que por lo menos, en cuanto a lo que es la relación que él y yo tenemos, le guardo un gran respeto, además un hombre honesto, muy honesto. Sí, así es. Muy honesto. Él en una ocasión me dijo, y eso hasta se infiltró, y no fui yo quien lo dije, que él había no había forma de identificar dónde estaban más de la mitad de los miembros de la institución, que no había habido forma de identificar dónde estaban. Entonces, esas son las cosas que una reforma policial, y sobre todo contando con la voluntad política de un presidente, porque déjame decirte algo, y tú lo sabes, que nos hemos metido en muchas reformas complicadas. Una reforma a la policía solamente se da si hay una voluntad del presidente para que se da. Porque a fin de cuentas es su comandante en jefe. Claro. A fin de cuentas es su comandante en jefe. Yo quiero aprovechar esta entrevista, este conversatorio contigo, porque desde el principio tú has venido hablando del sistema de justicia. Entonces hemos hablado de jueces, de defensores, de fiscales, de la policía. Pero hay una institución especializada en un ámbito también sensible, que es lo que tiene que ver con el control de drogas, sí, fundamentalmente el narcotráfico. Bueno, que tiene miembros de la policía, pero también de las Fuerzas Armadas, e incluso miembros que no pertenecen a ninguna de estas instituciones, que es la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Cómo queda la Dirección Nacional de Control de Drogas en el contexto de todas estas reformas? Mira, a la luz de la Constitución del 2010, y yo me apego a la Constitución, porque yo he hecho algunos pronunciamientos y algunas propuestas que no han caído bien a lo interno de la institución, cosa que yo no entiendo, honestamente hablando, porque ahí debe de haber un departamento jurídico. Está muy consciente que lo que uno está proponiendo es de conformidad con lo que la Constitución establece. Tú sabes que esa Dirección Nacional de Control de Drogas surge en virtud de una ley, pero de una ley que tiene casi 30 años. Entonces, nosotros tenemos un marco constitucional que le cambió la lógica institucional al Estado. O sea, nosotros no podemos tener instituciones que anden sueltas. Por ejemplo, la DNCD está adscrita a la presidencia. Pero eso es desde el punto de vista de la Constitución de 2010, esa es una de las cosas más locas del mundo. Porque esa es una institución que sí es verdad que tiene que estar adscrita a un ministerio, pero bajo ningún concepto sería el de la presidencia. Sería al Ministerio de Justicia. Son tareas de investigación. Pero claro, a la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, tú no te imaginas cómo cayó eso cuando a mí se me ocurrió, digámoslo así, creyendo yo que estaba haciendo el gran aporte. Tú no te imaginas la cantidad de cosas porque yo no había visto institución que tuviera más vocero, honestamente hablando te lo digo. Porque ¿qué es lo que pasa? Vete a los Estados Unidos o vete a los demás países del área. La DEA, que es la institución gemela de la DNCD aquí. ¿A quién está adscrita en los Estados Unidos? Al Departamento de Justicia. ¿Quién dirige el Departamento de Justicia? El Attorney General. Sí. ¿Quién es el Attorney General? El Procurador General. Así es. O sea, yo te pregunto, ¿qué presidente de la República, del mundo, va a estar despachando con un director general de un órgano especializado de esa naturaleza? Un tema muy operativo. No, que se trata de un organismo de inteligencia. No. Ese es un órgano que tiene una función de persecución y de investigación. Y si eso es así, de conformidad con lo que establece la Constitución, debe estar adscrita a la Procuraduría General. Esa es una realidad, pero no porque yo lo diga. Y esa visión la tiene el presidente Medina. Fíjate que y era la que teníamos tú y yo. Claro. Lo que pasa es que tú, por razones quizás de prudencia, en fin, tenías una posición muy complicada y bueno, y eso hay que entenderlo. Pero el presidente Medina, en su primera propuesta de reforma policial, una de las cosas que era parte del contenido de ese proyecto era esa.
Pero ¿qué pasa? El presidente muy inteligentemente dijo, un momento, esta no es la reforma de la DNCD, esta es la reforma de la policía. Claro. Tampoco esta es la reforma de la Procuraduría General de la República, esta es la reforma de la policía. No metamos este elemento en esta reforma. Vamos a esperar a que se dé el momento para reformar entonces. Para incluirlo. Oye, Ramón, y a lo inevitable se le da la bienvenida. Porque quiérase o no, más temprano que tarde, yo te diría que muy pronto, oiga, eso es lo que viene si no modifiquemos la Constitución. Bueno. Si no modifiquemos la Constitución. Y vuelvo y te reitero, yo a mis amigos de la DNCD, que es una institución que respeto, ojalá ellos entiendan que yo creo que lo que le conviene inclusive a la dirección es que esté adscrita a la Procuraduría. Serviotuli, vamos a hacer una breve pausa para seguir analizando temas que son espinosos y muy espinosos y otros que todavía están pendientes de que hablemos de ello antes de que concluyamos. Bien. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Serviotuli, este conversatorio no puede concluir, a pesar de que tú quedas emplazado para una próxima comparecencia aquí principalmente, sin que hablemos del Tribunal Constitucional. Tú jugaste un papel fundamental. Cuando ya en República Dominicana se descartaba en la reforma constitucional que hubiera Tribunal Constitucional, tú fuiste de lo que diste la cara y entendiste la necesidad de que esa reforma constitucional tuviera el órgano que se constituyera en el guardián de esa Constitución. ¿Cómo tú entiendes que ha sido el papel que ha desarrollado el Tribunal Constitucional en su corta estadía, en su corto tiempo, la relevancia, el impacto que ha tenido en el proceso institucional de República Dominicana? Mira, lo primero es que la parte política de la justicia es la política constitucional, es el derecho constitucional, es la justicia constitucional. Es un derecho controversial,
tus decisiones siempre van a tener un impacto. Nosotros vamos a tener que comenzar a entender el rol de este órgano especializado. Hemos visto que muchas de sus decisiones, eso no es malo, porque las decisiones de ese tribunal, es más, los diálogos primero se dan a lo interno de ella. Por eso es que tú ves que muchas veces ni los propios jueces están de acuerdo en unanimidad. Y hay votos disidentes. Y, sí, claro. Y generalmente esa discusión entonces se extrapola después a la sociedad. Cuando tú te ves que se dan situaciones como esa, evidentemente tú te das cuenta que es real y efectivamente el tribunal está funcionando. Donde no hay conflicto, no hay justicia constitucional. Te lo voy a poner de otra forma. Y todos estos órganos generan debate, generan conflicto. Independientemente de que se esté o no de acuerdo con sus decisiones, que siempre ese va a ser el escenario. Yo creo que una de las grandes obras de la Constitución del 2010 fue que el constituyente tuviera la visión de crear esa jurisdicción especializada. Nosotros desde la Fundación no estábamos de acuerdo con que el control de la constitucionalidad, el control concentrado, lo tuviera la Suprema Corte de Justicia. Porque eso solamente se da en países donde los sistemas son federales. Los Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, en donde la Suprema Corte de Justicia tienen el control concentrado de la constitucionalidad, porque cada uno de esos estados tiene una Suprema Corte de Justicia. En los estados unitarios tiene que haber un tribunal constitucional, y yo creo que eso se logró. Nosotros tenemos un observatorio de ese tribunal constitucional, creo que es el único que existe. Y bueno, y ya veremos cuál será el desempeño a partir de la decisión de la 168, cuál es la opinión que los expertos en la materia tienen con relación, y desde el observatorio, vuelvo y te reitero, cuál es la dimensión de esa decisión. Pero vuelvo y te reitero, el tribunal, tenemos que aprender a vivir con esto, porque donde no hay controversia, donde no hay debate, donde no hay conflicto, es en los países en donde no hay justicia constitucional. Así que yo soy de lo que me alegro y de lo que me felicito porque en la Constitución del 2010 creáramos ese órgano. Y tú fuiste una parte importantísima. Gracias por la invitación. Servio Tulio, gracias por acompañarnos. La verdad es que nosotros, Ramón, Pedro, Olivo y un servidor nos sentimos profundamente agradecidos y gratificados con tus orientaciones y sobre todo con la precisión de los juicios que tú emitiste sobre todos los aspectos que abordamos en este programa. Muchas gracias.